Apple es actualmente la empresa más valiosa del mundo y es sinónimo de innovación, pero a lo largo de su historia ha tenido escándalos y tropiezos, y justamente el día de hoy vamos a checar los fracasos más grandes de Apple. ¿Sabías que alguna vez Apple intentó tener su propia red social? Así es, en el 2010 Apple decidió que era buena idea entrar al mundo de las redes sociales, y así nació Pink, una plataforma integrada con iTunes que prometía ser una red social para la música, o algo así. La idea era que los usuarios pudieran seguir a sus artistas favoritos, donde ellos compartirían música, videos, fotos, las fechas de sus conciertos y avances de sus nuevas canciones. Además, al estar enlazada con iTunes, pues por ejemplo podías ver qué música estaban escuchando tus amigos. También podías comentar, compartir fotos y demás. El lanzamiento fue a lo grande, artistas como Lady Gaga y Chris Martin de Coldplay respaldaban la plataforma. Y en sus primeras 48 horas, Pink logró captar la atención y alcanzar 1 millón de usuarios. Pero rápidamente esta emoción se disipó. Muchas de las cuentas creadas en Pink eran falsas, así que se llenó rápidamente de bots y spam. Además, la interfaz era algo confusa y la interacción seguía siendo limitada. Sin una comunidad activa ni funciones realmente interesantes, pues Pink se convirtió más bien en una especie de tablón de anuncios musical que nadie leía. Las personas entraban, navegaban unos cuantos segundos y se iban a otro lado. Simplemente no era una red social atractiva en la que quisieras entrar a explorar. En 2012, 2 años después de su debut, Apple decidió cerrar Pink, sin hacer mucho ruido ni escándalo. Fue uno de los pocos fracasos públicos de la era Jobs, pero parece que no aprendieron la lección, ya que en el 2015 Apple lanzó Apple Music Connect, una app que funcionaba muy similar a Pink, que tuvo exactamente el mismo destino. Nadie lo usó y en 2019 cerró definitivamente. Los iPhones son actualmente el producto estrella de Apple, son sinónimo de calidad, innovación y en muchos de los países incluso de estatus. Sin embargo, no todo ha sido éxito. Apple también ha tenido tropiezos en esta línea de iPhone, y uno de los más recordados fue justamente el iPhone 5C, lanzado en 2013. Este modelo pretendía ser una versión más económica del iPhone con la intención de conquistar la gama media y atraer a más usuarios, pero el plan no salió como esperaban. Aunque se promocionó como barato, o por lo menos la prensa especializada de la época lo intentó vender así, el iPhone 5C costaba solamente $100 menos que el iPhone 5S, su versión premium, y muchos consumidores pensaban, ¿para qué me compro el modelo de plástico si por un poco más tengo el de metal, con mejores cámaras y lector de huellas? Otros simplemente optaron por comprarse el iPhone 5 del año pasado, ya que ofrecían prácticamente lo mismo al tener el mismo procesador. El diseño tampoco ayudó. Apple reemplazó el elegante cuerpo de aluminio por una carcasa de plástico con colores llamativos, que daban una sensación de menor calidad. A mí, por ejemplo, me recuerda más a un Alcatel Pixie de la época que a un iPhone. Esta carcasa también recibió críticas, ya que la consideraban muy fácil de rayar y que en pocas palabras el celular era poco resistente a los golpes. Para colmo, el C y el S se lanzaron prácticamente al mismo tiempo, lo que generaba confusión entre los consumidores. El resultado fue que el iPhone 5C fue un fracaso comercial. Aunque vendió relativamente bien, quedó muy por debajo de las expectativas de Apple, y fue un fracaso tan grande que Apple no volvió a lanzar un iPhone económico hasta 5 años después con el iPhone XR en 2018, y me parece que en este 2025 se va a repetir la historia con el iPhone 16e. A principios de los años 90, Apple estaba buscando una identidad después de la salida de su fundador, y así decidieron que era hora de expandirse más allá de las computadoras, y así nació la división MacLife Things, dedicada a crear productos de consumo general que francamente tuvieron más tropiezos que aciertos, y uno de los primeros experimentos fue el Power CD, lanzado en 1993. A simple vista parece un Discman elegante con el logo de Apple, y la realidad no estaba muy alejada, ya que esta cosa realmente era un Philips CD F100 rebrandeado. El Power CD podía reproducir CDs de audio, discos de datos y foto CDs. Sí, esa era una cosa en los años 90, que básicamente era un disco donde podías guardar fotos. También podías conectarlo a una Mac o a una televisión para mostrar justamente las imágenes. Apple lo intentó vender como un reproductor multimedia versátil, portátil y moderno, pero había varios problemas. Primero, costaba $499, un precio altísimo para un reproductor de CDs que no ofrecía realmente nada nuevo.
Segundo, la velocidad de lectura ya era lenta incluso para la época. Tercero, necesitaba 6 pilas AA o un adaptador de corriente para que funcionara. Y su base era esencial, sin ella el Power CD no servía para nada. Muchas Macs de escritorio ya venían con un lector de CD-ROOMs incorporado y las PowerBooks, aunque aún no lo incorporaban, pronto lo tendrían. Así que el Power CD quedó atrapado en un limbo, demasiado caro para ser un Discman, demasiado limitado para ser un periférico funcional, simplemente no tenía una identidad clara. Apple intentó hacerlo más atractivo lanzando unos altavoces con un nombre larguísimo que me niego a leer, pero ni eso ayudó, el producto fue descontinuado y hoy es más una curiosidad de museo que otra cosa. La Pinpin fue una consola lanzada en 1995, gracias a la alianza entre Apple y la empresa japonesa Bandai. Era la propuesta de Apple para entrar al creciente mundo de los videojuegos. La Apple Bandai Pinpin tenía como enfoque principal los videojuegos, pero también se vendía con la idea de ser una computadora económica. Su arquitectura estaba basada en un procesador PowerPC y corría una versión limitada de Mac OS. Contaba con lector de CD-ROOMs, salida de video de 640 píxeles por 480. Era compatible con el formato PAL y el NTSC, lo cual lo hacía funcionar prácticamente en cualquier televisión de la época. Entonces, ¿por qué fracasó si parecía un producto interesante e incluso avanzado para la época? Bueno, uno de los principales problemas era el elevado precio de $599, lo que le hacía valer prácticamente el doble que sus rivales, la PlayStation o la Sega Saturn. Además, tenía un catálogo muy limitado. A lo largo de su historia acumuló cerca de 100 títulos entre videojuegos y aplicaciones, y la verdad es que muy pocas eran rescatables o decentes. Algunos de los títulos más interesantes, por ejemplo, eran Super Marathon, un editor de ilustraciones de Dragon Ball, y Racing Days, un videojuego de carreras. A esto súmale un marketing desastroso. Apple no supo explicar bien qué era la Pinpin, una consola, una computadora o un centro educativo. El mensaje era confuso y no logró conectar con ningún público. Eso sí, fue un producto adelantado para la época, pero por su precio alto, un catálogo limitado y la falta de una identidad clara, pues estos fueron los clavos en su ataúd. Apple pronosticaba vender unas 300.000 unidades, pero se produjeron solamente 100.000 y no lograron vender ni siquiera la mitad de esa producción. En 1993 Apple decidió unir dos mundos y entregarnos un dispositivo que sinceramente nadie pidió. Fusionó una computadora con una televisión. El resultado, la Macintosh TV. Este era un híbrido entre una computadora y una televisión que prometían revolucionar el entretenimiento en casa. Pero lo único que logró fue unirse a los fracasos más memorables de la compañía. La Mac TV básicamente era una Macintosh LC520 disfrazada de televisión. Venía con una carcasa negra con un teclado y ratón a juego, y como era una televisión, incluía un control remoto del tamaño de una tarjeta de crédito. En su interior tenía un procesador Motorola, 5 MB de RAM y un disco de 160 MB con un lector de CD-ROOMs. Todo esto estaba conectado a una pantalla Sony de 14 pulgadas. Si te imaginas que funcionaba como una computadora moderna donde tenías una ventana con un archivo de texto y en la otra tu serie favorita, olvídalo. Solamente podías usarla o como una televisión o como una computadora, pero no ambas al mismo tiempo. Además, no tenía capacidad de capturar video ni salida de pantalla externa, lo que la hacía muy limitada incluso para los estándares de los años 90. Y por si fuera poco, su rendimiento era inferior al de modelos de la misma línea. Además de todo esto, tenía un precio elevadísimo de $2.079, lo cual la hacía cara incluso para la época. Apple solamente fabricó 10.000 unidades y el producto fue descontinuado apenas 6 meses después de su lanzamiento. Hoy es una rareza de colección debido a su escasez, donde actualmente puede alcanzar incluso los $8.000 en el mercado de coleccionistas. Pero en su momento fue un ejemplo de que una idea curiosa y todavía mal ejecutada, pues termina siendo un completo fracaso. Si crees que los fracasos de Apple quedaron en el pasado, estás muy equivocado. Y uno de los más recientes le costó a la compañía una demanda millonaria y la obligación de reparar gratuitamente cientos de miles de dispositivos. En 2015, Apple presentó con orgullo su nuevo diseño de teclado para sus portátiles, el teclado mariposa. Su nombre venía del mecanismo interno, que en teoría nos ofrecía una mayor estabilidad, menor grosor y una experiencia de escritura más precisa. En papel sonaba bastante bien. El teclado debutó con el MacBook
MacBook de 12 pulgadas y rápidamente se extendió al MacBook Pro y al MacBook Air entre 2016 y 2019. Y ahí empezó el problema, el mecanismo era justamente tan frágil como las alas de una mariposa, haciéndole honor a su nombre, ya que una simple partícula de polvo podría arruinarlo todo. Literalmente una pequeña mota de suciedad podía hacer que el teclado dejara de funcionar bien, que se atascara, que escribiera 2 letras con una sola pulsación o quedara completamente inservible. Y no eran casos aislados, miles de usuarios empezaron a reportar fallos. Apple, tercos como ellos solos, intentaron rediseñar el mecanismo varias veces, pero los problemas persistieron. Las quejas empezaron a acumular y con ellas llegaron las demandas. En 2020 Apple aceptó pagar $50 millones en un acuerdo colectivo en los Estados Unidos. También lanzaron un programa de reparación gratuita para los modelos afectados que literalmente incluían todos los portátiles de la marca desde 2015 hasta 2019. Finalmente, 5 años después de tortura, en 2020 Apple tiró la toalla y volvió al clásico mecanismo de tijera con el nuevo Magic Keyboard. En 1994 Apple decidió que era hora de entrar al mundo de la fotografía digital. El resultado, la Apple QuickTake, una cámara compacta, sin rollo y sin mucho éxito. Hoy es una rareza de colección, pero en su momento fue un producto olvidadísimo y bastante fallido. La QuickTake 100 era desarrollada en colaboración con Kodak y fue una de las primeras cámaras digitales de consumo masivo. Permitía tomar fotografías de 640 x 480 píxeles, que serían unos 0.3 megapíxeles. Podía almacenar hasta 8 fotografías en su memoria interna y se conectaba a una Mac mediante un cable. No tenía pantalla para ver las fotos, ni zoom, ni enfoque automático, solamente tenías un visor óptico para ver lo que ibas a fotografiar, un botón de disparo y la verdad es que mucha fe. Costaba $749 de la época, lo que hoy serían unos $1,500, y funcionaba con pilas AA. Ah, y por cierto, si querías borrar una foto tenías que borrar todas. Apple lanzó 2 versiones más, la QuickTake 150 en 1995 con mayor almacenamiento y compatibilidad con Windows, y la QuickTake 200 en 1997, fabricada por Fujifilm, que por fin incluía una pantalla LCD y soportaba una tarjeta de memoria, pero ni así lograron despegar. El problema no solamente era técnico y que la primera cámara, la QuickTake 100, estaba bastante limitada, sino que en los 90s la mayoría de las personas no tenían una computadora en casa y mucho menos una Mac. Además, marcas como Canon, Nikon y justamente Fujifilm ya dominaban el mercado de la fotografía, y para colmo las cámaras digitales no se popularizaron realmente hasta finales de los años 90 y principios de los 2000, justamente cuando Apple decidió abandonar esta línea.